No me avergüences, tu lugar está en la cocina, no en la sala de juntas, susurró el esposo de Rita cuando ella entró a la reunión para servir el café. Pero, de repente, el dueño de la empresa la miró directamente y anunció: «Damas y caballeros, como saben, me retiro. Sin embargo, en el testamento de mi difunto socio hay una condición inusual: entregar la empresa a la primera mujer que entre en esta sala. Hoy esa mujer eres tú, Rita. Bienvenida. Escribe en los comentarios de dónde eres. No olvides darle me gusta y suscribirte. Disfruta la historia». Pero antes de este momento, antes de que el mundo se derrumbara y se reconstruyera, todo parecía ordinario, como cualquier otro día. La pesada puerta de roble de la sala de conferencias se cerró tras Rita con un sólido y amortiguado golpe, un sonido que siempre la hacía sentir pequeña y fuera de lugar. Dentro, el aire olía a perfume caro, sillas de cuero pulido y café recién hecho. En la larga mesa pulida se sentaban los dueños de la empresa, hombres con trajes perfectamente confeccionados, los jefes de departamento de Progressive Metals. Entre ellos, por supuesto, estaba su esposo, Stanislav Morozov, jefe de ventas, apuesto, seguro de sí mismo, con esa sonrisa desarmadoramente encantadora que conquistaba a todos a su alrededor. Todos, excepto ella. Rita apoyó la pesada bandeja de plata en la mesa auxiliar. Sus manos temblaban ligeramente. Odiaba esos momentos. Trabajaba en el departamento administrativo de la planta y una de sus tareas era servir bebidas en reuniones importantes. En efecto, era camarera de su propio esposo y de sus colegas. Stanislav había insistido en ello cuando ella se unió a la empresa, alegando que era conveniente. Siempre estaría a mano. Comenzó a colocar las tazas sobre la mesa, moviéndose en silencio, casi de puntillas, intentando permanecer invisible. Los hombres no le prestaban atención, absortos en discusiones sobre números, contratos y entregas. Para ellos, no era más que parte del mobiliario. Una mujer con una cafetera. Cuando se acercó a Stanislav, él levantó la vista de sus papeles por un breve instante. Sus ojos recorrieron fríamente su vestido sencillo y el delantal que había olvidado quitarse de la cocina. Se inclinó ligeramente hacia ella y su sonrisa no alcanzó a sus ojos. «No me avergüences, tu lugar está en la cocina, no en la sala de juntas», susurró, solo para ella. Las palabras quemaban como metal fundido. Una ola de vergüenza tiñó su rostro. Quiso hundirse bajo el suelo, desaparecer, diluirse con el aroma del café. Se encogió, intentando hacerse aún más pequeña, más invisible. Colocó rápidamente la taza frente a él y se volvió para irse, para escapar de aquella sala donde acababa de ser humillada, aunque solo fuera con un susurro. «Espera, Margarita». La voz la detuvo en seco. Era de Nikolai Kuznetsov, el dueño de la empresa, un hombre mayor y fatigado, sentado a la cabecera de la mesa. Toda conversación cesó. Una docena de pares de ojos se volvieron hacia ella. Se sintió expuesta, como despojada ante su mirada. ¿Qué había hecho mal? ¿Colocado la taza incorrectamente? ¿Derramado el café? Nikolai Sergeyevich recorrió la sala lentamente con la mirada. El aire estaba cargado de tensión, resonando en un silencio absoluto. Stanislav miró al dueño, confundido con el rostro rígido por la expectativa. «Damas y caballeros, como saben, me retiro», comenzó Kuznetsov con su voz crujiente. Murmullos de aprobación recorrieron la mesa. Todos habían esperado este momento, ansiosos por ver quién ocuparía su lugar. Rita observó a Stanislav erguirse con seguridad arrogante. Estaba convencido de que sería él. Pero en el testamento de mi difunto socio, cofundador de esta planta, hay una condición peculiar. Hizo una pausa, dejando que la tensión se estirara hasta el límite. Rita se aferró al borde de la bandeja, temerosa de respirar. Deseando solo huir, Kuznetsov levantó la mirada y la fijó en ella. Su mirada era intensa, penetrante. «La condición es esta: entregar la empresa a la primera mujer que entre en esta sala tras el anuncio de mi retiro». Un jadeo colectivo llenó la sala, mezcla de asombro e incredulidad. Alguien tosió nerviosamente. Rita sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto debía ser una broma, una cruel e insensata broma. «Hoy esa mujer eres tú, Rita», concluyó Kuznetsov, reclinándose en su silla con cansada resolución.
Felicitaciones. Ahora eres la nueva propietaria de Progressive Metals. El silencio fue explosivo. No con gritos, sino con un ahogo mortal, donde incluso el zumbido de la ventilación y el palpitar de su sangre parecían amplificados. Miró a su esposo. La sonrisa encantadora había desaparecido como borrada. En su lugar, un rostro de pura y absoluta ira. Sus ojos fríos y hostiles la dejaron sin aliento. En ese instante comprendió que su antigua vida había terminado. El viaje a casa fue silencioso. No un silencio pacífico entre compañeros cercanos, sino un peso asfixiante, cargado de malicia no expresada. Stanislav apretaba el volante hasta que los nudillos se le blanquearon, sin mirarla. Rita se encogió en el asiento del pasajero, mirando las luces de la ciudad pasar, extrañas e irreales. Su mente reproducía la escena en la sala de conferencias una y otra vez. Las miradas de los colegas, primero confundidas, luego burlonas, compasivas, y finalmente, la de Stanislav. Esa mirada la perseguía. Nunca lo había visto así. Era la mirada de un enemigo. Al entrar al apartamento y cerrarse la puerta tras ellos, se transformó. Todo vestigio de encanto, toda medida de civismo público desapareció como piel que se desprende. Lanzó su costoso maletín al suelo y se quitó la corbata con violencia. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Su voz era baja, ronca por la furia contenida. Yo no hice nada. No hice nada, balbuceó ella. ¿Tú, Rita, atravesaste esa puerta? De entre todos, avanzó y ella retrocedió instintivamente hasta que su espalda tocó la pared. Esto era un desastre. Humillación pública. Toda la planta se reiría de ella. Morozov, ahora dirigido por su propia esposa camarera. Sus palabras golpeaban como bofetadas. Yo no pedí esto, Stas, susurró. No me importa, respondió con brusquedad. Eres incapaz de manejar ni siquiera nuestro presupuesto doméstico. ¿Qué tipo de propietaria de planta serías? Eres emocionalmente inestable. Te alteras por cualquier cosa. Arruinarás todo en una semana. Hablaba como si ella ni siquiera existiera, como si fuera un problema a resolver, una crisis a neutralizar. Por el bien de la empresa, por el bien de nuestra familia, debes corregir este error. Continuó en un tono más calmado, pero aún gélido. Se dirigió a su escritorio, sacó varias hojas grapadas y las arrojó sobre la mesa de centro. Esto es un poder notarial, control total de los asuntos de la empresa, dijo, mirándola fijamente. Mañana por la mañana lo firmarás ante notario. Ya lo he arreglado. Esto no es una petición, Rita, es una orden. Ella miró los papeles, luego a él. No había calidez ni vacilación en sus ojos, solo acero frío y calculador. Ya no era su esposo. Era un extraño despiadado. Necesito pensar, murmuró, aunque no tenía idea de qué había que pensar. Todo se sentía como una pesadilla. Stas esbozó una sonrisa torcida y cruel. Pensarás después, cuando todo haya terminado. Recogió los papeles y el bolígrafo y se acercó a ella, aún de pie junto a la pared. Tomó su mano derecha, flácida a su lado, y le obligó a sujetar el bolígrafo y el poder notarial plegado. Sus dedos la apretaban como un tornillo. Para que no se pierda, dijo con una sonrisa escalofriante. Luego se dirigió al dormitorio, dejándola paralizada en medio de la sala. Rita contempló su espalda, incapaz de moverse. Sus dedos se habían entumecido por el agarre, apenas sosteniendo el maldito bolígrafo y el montón de papeles que se sentían como una sentencia. Cuando la puerta del dormitorio se cerró tras él, finalmente exhaló. Su mente estaba en una bruma. Lo primero que necesitaba era llamar a su hermana Lena, para hablar, buscar consejo. Siempre consultaba a Lena. Rita se dirigió a su bolso, abandonado en la silla junto a la entrada. Metió la mano buscando la forma familiar de su teléfono. Pero no estaba allí. Extraño. Volcó el contenido sobre la silla. Cartera, lápiz labial, espejo compacto, un montón de pañuelos. No había teléfono. Y entonces una realización aún más fría y aterradora la golpeó. Sus llaves. Siempre las enganchaba al mosquetón dentro del bolso. Ahora habían desaparecido. Registró el forro vacío repetidamente, pero sus dedos solo encontraron tela. Un sudor frío le brotó en la frente. Corrió hacia la puerta principal y tiró del pomo. Cerrada. Intentó de nuevo. Y otra vez. Nada. Estaba sellada desde afuera.
Rita se quedó paralizada apoyando la palma contra el frío metal. Lentamente, giró la cabeza y recorrió el apartamento vacío y silencioso. El bolígrafo y los papeles todavía apretados en su mano. La puerta del dormitorio cerrada detrás de la cual dormía su esposo. Y la verdad la golpeó de golpe. No se trataba solo de que le hubiera ordenado firmar el poder notarial. Le había quitado el teléfono para que no pudiera llamar a nadie. Le había quitado las llaves y la había encerrado para que no pudiera escapar. Era prisionera en su propia casa. El bolígrafo y los papeles se deslizaron de sus dedos debilitados con un suave susurro. Rita apoyó la frente contra la fría puerta, escuchando el silencio. Ni un sonido. Él simplemente la había encerrado y se había ido a la cama, como si nada hubiera pasado. Como si encerrar a la propia esposa fuera tan natural como cepillarse los dientes. No durmió en toda la noche. No lloró. Las lágrimas se habían congelado en algún lugar de su garganta, formando un nudo duro y punzante. Se sentó en la silla del salón, aún con la ropa del trabajo, mirando la puerta del dormitorio. Detrás de ella estaba el hombre que había creído conocer durante 15 años. Un hombre que la había besado en la mejilla la mañana anterior antes de salir al trabajo y que por la noche se había transformado en un carcelero. Miró el poder notarial en el suelo. Solo unas pocas páginas, densamente impresas en jerga legal que apenas entendía, pero el significado era claro. Al firmarlo, dejaría de existir. Se convertiría únicamente en la esposa de Stanislav Morozov, un recipiente vacío, una sombra. Él tomaría todo, la empresa, el poder, el dinero. Y ella, solo conservaría el derecho a seguir sirviéndole café, solo que ahora en casa, no en el trabajo. Y a permanecer en silencio. Cerca del amanecer, cuando el cielo comenzó a encanecer, algo cambió, no un pensamiento sino una sensación. Fría, dura, metálica. Nacida de la humillación, del miedo y de la helada soledad de la noche. El recuerdo de su susurro, tu lugar está en la cocina, dejó de doler. Se convirtió en combustible. Una ira ardiente y feroz que nunca antes había sentido. Recogió los papeles del suelo. Sus manos ya no temblaban. Esperó. Cuando hubo movimiento en el dormitorio, se levantó. Cuando él apareció ya vestido con una camisa limpia, compuesto y seguro, la miró con leve sorpresa. Probablemente esperaba verla llorosa, rota, suplicante. Pero ella simplemente se mantuvo firme, observándolo. ¿Lista?, preguntó ajustándose los puños de la camisa. El notario espera a las 9. Rita tomó silenciosamente su bolso de la silla. Solo contenía la cartera con algo de dinero y un lápiz labial antiguo. Pasó junto a él hacia la puerta. Las llaves, dijo brevemente. Stanislav frunció el ceño, pero su expresión se suavizó en una sonrisa condescendiente. Evidentemente creía que se había rendido. Sacó el llavero del bolsillo y se lo entregó. ¿Ves? Todo se puede resolver con calma, dijo. Ella tomó las llaves, abrió la puerta y salió del apartamento sin decir palabra. No se fue con él. Caminó hacia la planta, sujetando el maldito poder notarial. La fábrica bullía de vida. Mientras cruzaba el recinto, los trabajadores guardaban silencio, observándola. Sus miradas lo decían todo: curiosidad, burla, lástima. La noticia se había difundido de inmediato. La hija de una limpiadora, la esposa de un jefe de departamento, ahora la dueña. Sonaba absurdo, casi una broma. Pero a Rita no le importaba. Avanzó directamente al edificio administrativo, hacia la sala de juntas. Sabía que él estaría allí. Tenía una reunión matutina con su departamento. Ella abrió la puerta de golpe sin llamar. Las conversaciones se detuvieron. Una docena de gerentes de ventas la miraban, y Stanislav, sentado a la cabecera, levantó la vista. Su rostro mostró un instante de irritación. «Rita, estamos ocupados», murmuró. Ella caminó silenciosa hasta la mesa, encontrando su mirada. La sala estaba tan silenciosa que se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Levantó el poder notarial. Luego, deliberadamente, lo rompió por la mitad. Y luego nuevamente. Y otra vez. El sonido del papel rasgándose resonó como un disparo. Esparció los pedazos sobre la mesa, donde cayeron como nieve sobre su caro reloj y su reluciente portátil. No dijo nada.
Simplemente se dio la vuelta y salió, dejando atrás a subordinados atónitos y a su esposo, con el rostro congelado en la lenta e inevitable ira que ascendía. No era solo una bofetada. Era una declaración de guerra. Esa tarde, tras un día caótico, tratando de comprender qué hacer a continuación, regresó a casa. La llave no encajaba en la cerradura. Intentó de nuevo. Nada. Al inspeccionar la puerta, vio que la cerradura era nueva, brillante, desconocida. Presionó el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. Stanislav estaba en el umbral. Detrás de él, 2 grandes maletas, sus maletas. ¿Qué significa esto?, preguntó, aunque ya lo sabía. Significa que has tomado tu decisión, respondió con calma, sin emoción en el rostro. Decidiste hacer un espectáculo, humillarme frente a mi gente. Bien, pero no vivirás en mi casa. Nuestra casa, corrigió ella. Ya no, replicó. Empujó sus maletas al rellano. Una se abrió, derramando su contenido, un vestido, un libro, un álbum de fotos antiguo. Pateó la puerta cerrándola tras ella, bloqueándola. Rita quedó sola en la escalera iluminada tenuemente, sus pertenencias esparcidas a su alrededor. Humillada, expulsada, sin hogar. No tenía a dónde ir. Sus padres habían muerto hacía años. Hablaba poco con su hermana últimamente. No tenía amigos verdaderos. Solo Stas. Y ahora, ni siquiera él estaba. Recogió sus cosas y las dejó en la puerta de un vecino y se marchó sin saber a dónde iba. Sus pies la llevaron de nuevo a la planta. Era el único lugar de la ciudad que aún se sentía remotamente suyo. Pasó junto al guardia somnoliento, quien la miró sorprendido pero no dijo nada. Subió en el ascensor hasta el último piso. La oficina de dirección, la oficina de Nikolai Kuznetsov. Ahora, su oficina. Nunca había estado allí antes. Amplia y silenciosa, con olor a polvo y madera antigua. Un escritorio enorme, silla de cuero, estanterías hasta el techo, y una ventana de pared a pared que enmarcaba las luces de la ciudad abajo. Se sentó en la enorme silla, que parecía un trono, sintiéndose pequeña y perdida. La dueña de la planta, ahora obligada a dormir en su oficina porque su esposo la había expulsado. Ironía amarga. Se había quedado dormida, encogida incómodamente en la silla, cuando un suave golpe en la puerta la sobresaltó. La puerta se abrió ligeramente y asomó una cabeza canosa. Era Anatoly Ivanovich, el contador jefe, un anciano que había trabajado en la planta desde la época de su padre. Margareta Pavlovna, perdón, no quería asustarla. Susurró, entrando en la oficina. En sus manos llevaba una carpeta de cartón delgada. Vi la luz, tal vez necesitaba algo. Todo está bien, Anatoly Ivanovich. Solo ocupada, mintió. El anciano la observó con tranquila simpatía. Lo entendía todo. En esta planta todos lo entendían. Se acercó al escritorio y colocó la carpeta frente a ella. Creo que debería ver esto, dijo suavemente. Necesitas saber exactamente qué ha heredado. Con eso se inclinó y se fue, dejándola sola con la carpeta. Rita la abrió con cautela. Dentro no había informes ni gráficos. En cambio, formularios oficiales, facturas, cartas todas con sellos rojos, vencido, reclamación, aviso final. Revisó los papeles y los números le saltaron a los ojos. Deudas, enormes, monstruosas, con proveedores, bancos y hacienda. Las cifras eran tan vastas que su visión se nublaba. La empresa no solo estaba a flote, se estaba hundiendo rápido e implacable. La puerta se abrió nuevamente, en silencio. Anatoly Ivanovich apareció como esperando su reacción. Esto es el fin, susurró Rita, con los ojos pegados a los papeles. Casi, confirmó el anciano acercándose. Recogió una hoja y la tocó con su dedo arrugado. Pero eso no es lo más importante. Mire las fechas, los contratistas. Estas deudas no provienen de las operaciones centrales de la fábrica. Los talleres funcionan. Los productos se están enviando. Se detuvo, escogiendo las palabras con cuidado, y luego la miró fijamente a los ojos. Todo esto es resultado de las maniobras financieras de Stanislav Eduardovich. Operaciones arriesgadas y no autorizadas con empresas poco fiables, realizadas durante los últimos 2 años a través de cuentas pantalla y ocultadas en el libro mayor. Intenté advertírselo a Kuznetsov, pero él ya se había retirado del negocio. Su herencia, Rita Pavlovna, no es un regalo. Es un barco que se hunde,
perforado por su propio marido. Las palabras del contable flotaron en el silencio muerto de la oficina. Un barco que se hunde, saboteado por su esposo. Rita miró la carpeta, pero no vio números. Vio el rostro de Stanislav, su sonrisa fría cuando le puso el poder notarial en la mano. Todo encajó. No se trataba solo de que quisiera apropiarse de la compañía. Quería que ella firmara una sentencia de muerte, que asumiera la responsabilidad de sus trampas. Le había entregado no una herencia, sino una trampa de deudas, para que, cuando todo se desplomara, ella, la esposa emocionalmente inestable, cargara con la culpa. Y él saldría indemne, la víctima ante los ojos de todos. La rabia fría en su interior ardía con más intensidad. No permitiría que él hiciera eso. No sería la chiva expiatoria. Anatoly Ivanovich se había ido hacía rato y Rita seguía sentada en el gran escritorio, sintiendo cómo las paredes de la oficina se le venían encima. La desesperación era tangible, asfixiante. Pero bajo ella, algo más se agitaba: terquedad. Una obstinación feroz y desesperada de quien no tiene nada que perder. Se levantó de un salto. Tenía que haber una salida, una escapatoria legal. Los dueños anteriores no podían haber sido tan necios como para dejar hundirse su legado sin dejar rastro. Tenía que haber algo oculto, un secreto, un activo escondido. Comenzó una búsqueda metódica, desesperada pero deliberada. Empezó por las enormes estanterías, sacando volúmenes pesados sobre metalurgia, economía e historia industrial. Los sacudía, hojeaba páginas, buscando notas, sobres ocultos, cualquier cosa. Nada. Solo polvo y el olor del papel antiguo. Luego abrió los archivadores, corriendo los cajones pesados y chirriantes llenos de décadas de documentos, contratos, informes, pedidos. Leyó los encabezamientos buscando algo ajeno a las operaciones rutinarias de la fábrica. Las horas pasaron mientras rastreaba el rastro documental de una vida ajena, sintiendo menguar su esperanza. Mientras tanto, la fábrica seguía su ritmo con Stanislav en el centro. Rita alcanzaba a oír fragmentos de conversación a través de la puerta entreabierta de la oficina. Voces amortiguadas cargadas de compasión por Stanislav. Lo veía moverse por las plantas rodeado de otros directivos. No gritaba ni gesticulaba, irradiaba autocontrol, compostura y sufrimiento. Negaba con la cabeza, se encogía de hombros, hacía gestos, encarnaba la imagen ideal del hombre agraviado. Los rumores se extendieron por la fábrica como humo venenoso. Primero susurrados en los comedores, luego más altos y seguros. La nueva propietaria, la esposa de Morozov, había perdido la razón. Abrumada por la herencia, por problemas personales. Rompió documentos, se encerró en la oficina buscando frenéticamente. Paranoia, delirios, conspiraciones imaginadas. El clímax llegó cuando Stanislav convocó una asamblea general, no en la sala de juntas, sino en el taller principal, para que todos escucharan, ingenieros y obreros por igual. Desde la ventana de su oficina, Rita vio la multitud. No bajó, sabía lo que le aguardaba. Stanislav se elevó sobre un improvisado estrado de palés. Habló sin micrófono, pero su voz fuerte y segura llenó el enorme espacio. Habló de deudas, de honor, del futuro de la fábrica. Y luego habló de ella. Amigos, colegas, me cuesta decir esto, pero deben conocer la verdad. Su voz vaciló y él hizo una pausa teatral. Rita, mi esposa, está sufriendo actualmente un colapso nervioso extremo. La herencia, nuestros problemas personales, se ha vuelto una carga insoportable. Sus acciones recientes, su comportamiento extraño, no proceden de la malicia, sino del dolor y la confusión. Culpabiliza a los demás, pero esta enfermedad proviene de su interior, no de la razón. Barrió a la multitud con la mirada, llena de pena. Debemos tratar esto con comprensión, pero no podemos, y no debemos, arriesgar el destino de la fábrica, el destino de cada uno de ustedes. Hasta que Rita se recupere, yo, como su esposo y uno de los directivos, asumo la responsabilidad de la estabilidad de nuestra empresa. No permitiremos que la tragedia privada de una persona hunda nuestro barco común. Al terminar, el taller quedó en un breve silencio y luego estalló en aplausos. Titubeantes al principio, luego más fuertes, seguros. Aplaudieron a su salvador mientras ella, encerrada en su oficina con paredes de cristal,
Quedaba desestimada como una loca pública a quien compadecer y aislar. Se apartó de la ventana. Sus piernas apenas la sostenían. Se dejó caer en la butaca de dirección sintiendo una derrota total y absoluta. Él había ganado. No solo le había quitado el hogar, le había arrebatado el nombre, la reputación, la cordura ante los demás. La había aislado, expuesta al escarnio. Ahora, sola contra el mundo, él podía hacer con ella y con la fábrica lo que quisiera. Se quedó inmóvil, fijando la vista en un punto. Su mente estaba vacía, sin pensamientos, sin fuerzas. Mecánicamente deslizó la mano por el borde pulido del enorme escritorio. Entonces, sus dedos dieron con una pequeña irregularidad en el panel lateral, oculta bajo la tapa. Una juntura apenas perceptible. Se inclinó, la examinó. No era una grieta, sino una junta. Presionó el panel. Nada, con más fuerza. Y de pronto, con un suave clic, el panel cedió y se desplazó hacia adentro, revelando un hueco oscuro y pequeño. El corazón le latía con fuerza. Metió la mano y palpó algo rectangular envuelto en cuero. Lo sacó a la luz. Era un cuaderno viejo, forrado en cuero y gastado. Al abrir la primera página, halló una caligrafía ordenada y meticulosa que no reconocía. Project Phoenix. Las páginas siguientes estaban llenas de fórmulas químicas indescifrables, complejos planos de ingeniería, cálculos y anotaciones en los márgenes. Ella no comprendía la mayor parte, pero sintió que tenía entre manos algo extraordinariamente importante. No era una documentación cualquiera. Era un secreto, una cuerda salvadora. Rita apretó el cuaderno de cuero contra el pecho hasta que cayó la tarde y la oscuridad cubrió la fábrica. El edificio se había vaciado. Sus sonidos se apagaron, dejándola a solas con el cuaderno, su única compañía. De pronto, pasos pesados y arrastrados resonaron por el corredor. Rita se sobresaltó y escondió el cuaderno en el cajón del escritorio. La puerta de la oficina se abrió lentamente. Nikolai Kuznetsov, el antiguo propietario, apareció en el umbral. Parecía cansado, envejecido. «Buenas noches, Rita», dijo, entrando. «Veo que ha trabajado duro». Nikolai Sergeyevich no esperaba verle. Musitó ella. Se sentó en la butaca de visitante y la miró con una mirada penetrante. Tras un largo silencio, habló. «He oído el discurso de Stas, ese canalla talentoso. Sabe exactamente lo que la gente quiere oír». Rita guardó silencio. «¿Ha encontrado algo interesante?», preguntó señalando hacia el escritorio. Ella dudó un instante. Sacó el cuaderno forrado en cuero y lo colocó ante él. «Solo esto. No entiendo qué es», admitió. Kuznetsov abrió el cuaderno, y una expresión de suavidad cruzó su rostro, como si mirara la fotografía de un viejo amigo. «Esto es Phoenix», dijo en voz baja, «la obra de toda la vida de mi difunto socio. Era un ingeniero brillante. Esta es una tecnología revolucionaria, un nuevo método para obtener una aleación de acero inoxidable 3 veces más barata y 5 veces más resistente que cualquier cosa existente. Este invento vale una fortuna. No solo podría salvar la fábrica, sino convertirla en líder mundial». Rita escuchó sin aliento. Era increíble. Era la salvación que andaba buscando. «¿Pero por qué? ¿Por qué lo escondió?», preguntó. Kuznetsov cerró el cuaderno y la miró con gravedad. Sus ojos estaban pesados de seriedad. «Y ahora lo más importante, Rita. Debo confesarle algo. Yo sabía de las deudas de Stas, de sus manejos. Mi socio vio su podredumbre mucho antes de morir, pero no pudo hacer nada. Su testamento no fue una broma ni un capricho loco. Fue nuestro último plan desesperado. Confiamos la empresa a usted porque creímos que solo una forastera, alguien que no tuviera nada que perder, a quien nadie compadeciera, tendría la frialdad necesaria para imponer orden aquí. No le entregamos un tesoro, Rita. Le dimos un arma y la empujamos a la guerra». Kuznetsov se marchó, dejando a Rita sola en el silencio cavernoso de la oficina. Guerra. Una palabra que solo conocía de los libros y las películas. Y ahora estaba en la línea del frente, armada con un único instrumento, el viejo cuaderno de cuero titulado Project Phoenix. No durmió en toda la noche. Pero ya no era el insomnio de la desesperación. Era una resolución febril. Bajo la lámpara del escritorio, repasaba páginas llenas de la caligrafía meticulosa de otro. No entendía las fórmulas,
pero sí veía los diagramas, piezas, ensamblajes, mecanismos completos. Sentía el poder contenido en esas líneas. No se trataba solo de una idea, era un plan completamente realizado y podía funcionar. Al amanecer, tomó su decisión, fría y clara. No más esconderse. No más búsquedas. Era hora de actuar. Stas creía que la había acorralado, que la había expuesto como una loca. Esperaba lágrimas, histeria, súplicas de clemencia. No esperaba represalias. Salió de la oficina. No hacia el ala administrativa donde Stas y su departamento de ventas estaban reunidos, sino hacia el corazón mismo de la fábrica, los talleres de producción. El aire allí era distinto, denso, impregnado de metal fundido y aceite de máquina, lleno del incesante zumbido de la maquinaria en funcionamiento. Este era el mundo real, aquel que los oficinistas solo veían desde lejos. Lo encontró donde esperaba Yakov Belov, jefe de producción, junto a una prensa enorme, instruyendo a dos operarios con un tono potente y sin censura. Era un hombre corpulento, canoso, de unos 60 años, rostro curtido y marcado por el tiempo. Sus manos grandes y callosas estaban negras de grasa. Encarnaba la fábrica misma, vieja, fiable, ligeramente oxidada, pero todavía poderosa. No la advirtió de inmediato. Cuando finalmente se giró, su mirada recorrió su sencillo vestido con un matiz de desdén punzante. Era una desconocida. Una oficinista mimada, ahora improbable superior suya. Rita Pavlovna, murmuró entre dientes, limpiándose las manos con un trapo. ¿A qué debemos este descenso a las profundidades? Rita ignoró su condescendencia y se acercó alzando la voz sobre el rugido de las máquinas. Aferrando el cuaderno, dijo: Yakov Petrovich, necesito su ayuda. ¿Ayuda?, espetó él con una mueca. Necesita otro tipo de ayuda. Médica, diría yo. Toda la fábrica está en marcha. Necesito que vuelva a poner en funcionamiento la tercera línea de producción, la del hangar lejano, dijo firmemente, sosteniéndole la mirada. Frunció el ceño. ¿La tercera línea? Lleva 10 años inactiva. Volver a ponerla en marcha llevará una semana. ¿Por qué? Vamos a producir una muestra de una nueva aleación, usando la nueva tecnología, dijo, con la voz fría, metálica, sorprendiendo incluso a sí misma. A las 10 de mañana, un cliente potencial visitará la fábrica. La línea debe estar lista para la demostración a toda costa. Se dio la vuelta y se alejó, sintiendo la mirada asombrada y cargada de odio sobre su espalda. Sabía que había cruzado una línea. No solo había desafiado a Stas, sino al orden establecido de la fábrica, donde personas como ella debían conocer su lugar. El resto del día transcurrió como un torbellino. Encontró en las notas de Kuznetsov antiguos contactos de una pequeña y ambiciosa constructora que Stas había desestimado como inútil. Los llamó ella misma, con seguridad, prometiéndoles una demostración exclusiva de un material revolucionario que redefiniría la construcción. Para su sorpresa, aceptaron acudir. Desde la ventana de su oficina, vio iluminarse el hangar lejano. Yakov, apretando los dientes, ejecutaba sus órdenes. Y allí estaba Stas, paseando varias veces frente a su oficina, espiando a través del vidrio con una sonrisa burlona y curiosa. No hacía nada. Esperaba. Esperando que ella fracasara. A la mañana siguiente, gris y lluviosa, Rita no había salido de la fábrica. Solo había dormido un breve rato en una silla. A las 10 estaba en la puerta para recibir a la delegación. 2 hombres con trajes impecables descendieron de un auto negro mirando los viejos edificios de la fábrica con escepticismo. Los condujo al tercer taller. Para su alivio, la vieja línea de producción zumbaba y brillaba con actividad. Yakov Belov manejaba el panel de control con rostro serio. Y allí, casi incidentalmente, estaba Stas. Acercándose con su sonrisa más encantadora, dijo lo suficientemente alto para que los clientes lo escucharan. Rita querida, he decidido apoyarla. Después de todo, este es su primer proyecto serio. Espero que salga bien. La falsedad de sus palabras tensó su mandíbula. ¿Lista, Yakov Petrovich?, preguntó, volviéndose hacia el jefe de producción. Lista, gruñó él. Activa la prensa. Rita asintió a los clientes. Caballeros, están a punto de presenciar el nacimiento de un nuevo metal, señaló a Yakov. Él tiró de la palanca. Un zumbido creciente recorrió el taller.
La enorme prensa hidráulica comenzó su lento descenso. Todos contuvieron la respiración. Entonces vino un chirrido ensordecedor, como un clavo gigante arrastrado sobre vidrio, seguido de un crujido seco semejante a un disparo. La prensa se detuvo y quedó inmóvil. Desde su base surgió un humo espeso, azulado, con olor a aceite quemado. La máquina cayó en silencio. En la quietud que siguió se escuchaba un goteo lejano. Era un fracaso absoluto, catastrófico y dolorosamente público. Los rostros de los clientes se endurecieron ante el shock. Uno de ellos frunció el ceño con un desagrado apenas contenido. «Parece que la demostración ha terminado», dijo con frialdad. De inmediato, Stanislav dio un paso al frente. Abrió las manos, con una máscara de simpatía y arrepentimiento pegada al rostro. «Caballeros, les pido disculpas. Un lamentable malentendido», comenzó con su voz sedosa. Puso la mano sobre el hombro de Rita. Ella se estremeció como si la hubieran golpeado. «Mi esposa es muy ambiciosa. Solo quería impresionarlos, pero, desafortunadamente, carece de experiencia. Un intento sincero pero torpe y el equipo no estaba preparado». Su entusiasmo superó su capacidad. Se dirigió a los clientes, pero cada palabra era un golpe para ella, humillándola, presentándola como una incompetente frente a invitados importantes, frente al jefe de producción, frente a los obreros que observaban desde detrás de las máquinas. Los clientes no dijeron nada más, simplemente se dieron la vuelta y se marcharon. La vergüenza la aplastó como un peso. Rita permaneció inmóvil, mirando la prensa humeante y muerta. Stanislav siguió a los clientes, sin duda ansioso por consolidar su impresión de ella como un fracaso. Cuando los últimos pasos desaparecieron y solo quedaron ella y Yakov Bilov, gruñendo obscenidades mientras revisaba el mecanismo, Rita se obligó a avanzar. Debía ver qué había ocurrido. «Se ha roto el engranaje», gruñó Yakov, saliendo de debajo de la prensa, cubierto de grasa. El engranaje principal se hizo añicos como si fuera de azúcar. Nunca había visto algo así. Rita se inclinó sobre el interior oscuro de la máquina arruinada. Entre los metales rotos y la grasa negra y espesa, algo brilló. Pequeño, extraño. Tomó un trapo limpio, metió la mano en el mecanismo y extrajo cuidadosamente el objeto. Una pequeña viruta de metal, pero no era acero. Era lisa, pulida, con un brillo rojizo, y sobre su superficie se distinguía la débil traza de una letra grabada. Un recuerdo la fulminó como un rayo. La semana pasada. Cena corporativa. Stanislav presumiendo de su nuevo reloj suizo, caja de oro rosa, grabado personalizado. Lo había pasado orgulloso señalando las iniciales grabadas en el cierre. Rita abrió los dedos. La viruta de oro reposaba sobre el trapo manchado de grasa. No cabía duda. La prensa no había fallado por accidente. Había sido saboteada. Y su esposo había sido el responsable. Apretó el fragmento entre los puños. El borde mordía su piel, dejando una marca roja. No se limpió las manos. Simplemente sostuvo la prueba, diminuta pero incuestionable. Yakov gritaba algo sobre que la reparación tomaría al menos una semana. Pero ella ya no lo escuchaba. Un rugido llenaba sus oídos, el rugido de la furia contenida. No regresó a su oficina, su jaula, sino que marchó directamente hacia su territorio. El departamento de ventas, en el segundo piso, la puerta de cristal esmerilado lucía una placa pulida. Stanislav Eduardovich Morozov, jefe de ventas, la abrió sin llamar. Él descansaba en su enorme escritorio, pie sobre la mesa, hablando por teléfono. Al verla, no colgó de inmediato. Bajó los pies con desgana y se reclinó observándola con curiosidad divertida. El contorno pálido de su muñeca, desnuda ahora, donde ayer brillaba su reloj. Sí, hablamos pronto», murmuró antes de soltar el auricular. «Rita, ¿necesitabas algo? Si vienes a disculparte por el pequeño circo de esta mañana, no te molestes. Lo entiendo». Estabas, emocional, silenciosa, se acercó, abrió la mano y dejó caer la viruta de oro sobre su escritorio pulido. Brillaba tenuemente bajo la luz de la oficina. Él la miró y luego al fragmento. Sus cejas se alzaron en una sorpresa fingida. «¿Qué es esto?» «Sabe exactamente lo que es». Su voz era baja, pero de cada sílaba emanaba acero. «Es de su reloj. Lo encontré dentro de la prensa.
Por un instante, tan breve que casi dudó de él, un destello de miedo cruzó sus ojos. Luego estalló en carcajadas altas y genuinas, como si ella hubiera contado un chiste magnífico. «Oh, Rita», dijo, secándose las lágrimas de risa. «Has alcanzado un nuevo nivel. Conspiraciones en cada tornillo. Pareces esas ancianas paranoicas que creen que los vecinos espían a través de los enchufes». Se paseó alrededor del escritorio, calmado, divertido, condescendiente. «¿Me acusas de sabotear maquinaria industrial con un reloj de lujo? ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena? ¿Vas a mostrárselo a los trabajadores? ¿A la policía? Esta mota de polvo». Con un gesto quitó la viruta del escritorio. «Rita, despierta. Estás histérica. Necesitas descanso, quizá una clínica. Si insistes, toda la ciudad se reirá de ti». La directora, desquiciada persiguiendo fantasías, extendió la mano para tocar su hombro. Ella se retiró como si le quemara. «¿Quieres demostrarlo? Adelante. Llama a expertos. Inicia una investigación. Arruinarás nuestras reputaciones. ¿Eso quieres?». Ella lo miró fijamente a los ojos, llenos de soberbia y risa. Tenía razón. No había prueba alguna, solo su palabra contra la de él. Su voz, ya pintada como inestable, frente a la de un gerente respetado. La había atrapado. Cualquier cosa que dijera solo confirmaría sus acusaciones. Se dio la vuelta y salió. Tras ella, su risa resonó. Vagó por el pasillo. Ciega. La derrota era total. De vuelta en su oficina desolada, se sentó. El cuaderno Phoenix yacía ante ella, la última esperanza. Pero, ¿qué podía hacer sola? Entonces tomó otra decisión. Humillante, dolorosa, pero necesaria. Tomó el cuaderno y regresó al taller, al reducido y abarrotado cubículo de Jacob. Él frunció el ceño, ocupado redactando presupuestos de reparación. «¿Ahora qué?», murmuró. Esta vez ella no dio órdenes. Colocó el cuaderno sobre su escritorio. «Yakov Petrovich», comenzó con voz temblorosa, «no entiendo nada de esto. No soy ingeniera. Fui la mujer que te traía café. Pero sé que esto importa. No puedo arreglar la prensa. No puedo descifrar esto. No sé nada». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Stanislav cree que estoy loca. Tal vez tenga razón. Pero le pido no como su jefa, sino como persona. Mire esto con cuidado. Dígame sinceramente, ¿hay algo de valor aquí? ¿O debería tirarlo y darlo por terminado?». Dejó el cuaderno en su escritorio y se marchó, con el rostro ardiendo de vergüenza. Acababa de revelar su impotencia ante el hombre que más la despreciaba. Era el fondo del pozo. El resto del día transcurrió en un silencio pesado y asfixiante. Rita se sentó en su oficina, mirando por la ventana. Había perdido en todos los frentes. Cerca de la hora de cierre, salió a llenar un vaso de agua en el pasillo. Al pasar frente al pequeño taller de Jacob, cuya puerta estaba entreabierta, flotó una voz femenina joven, brillante, vivaz, inconfundiblemente alegre. «Papá, no lo vas a creer. Stanislav Eduardovich es tan encantador. Dijo que en cuanto todo este desagradable asunto con Rita termine, me ascenderá a asistente senior de laboratorio». Y la voz bajó a un susurro de asombro. «Dijo que tendré un coche de la empresa». «Imagínate, papá, mi propio coche». Rita se congeló. Miró por la estrecha abertura. Dentro, una joven con bata blanca se sentaba de espaldas a la puerta. La hija de Jacob, trabajando en el laboratorio de la fábrica, gesticulaba emocionada mientras Jacob permanecía frente a ella, silencioso, sus enormes manos callosas apoyadas sobre las rodillas, mirada fija en algún punto distante. Rita comprendió la verdad en su mirada. No había alegría por su hija allí, solo un entendimiento frío y sobrio. Jacob acababa de darse cuenta de que también él estaba siendo manipulado. Entendió que Stanislav no solo jugaba con Rita, jugaba con él, ofreciendo favores a su hija para asegurar su lealtad, garantizando que seguiría viendo a Rita como una intrusa histérica e incompetente, y ayudando a Stanislav a socavarla. En silencio, Rita se retiró de la puerta. Perdió la noción del tiempo. La oscuridad ya había caído. Iba a irse cuando un golpe firme sonó en su oficina. Jacob Bilov entró sin su habitual camisa manchada de aceite, vestido simplemente con una camisa lisa. En sus manos llevaba el desgastado cuaderno de cuero. No se disculpó, evitó su mirada y colocó el cuaderno sobre su escritorio.
Abriéndolo en la página con el plano más complejo, dijo en tono bajo y firme: «Los diseños de este cuaderno son brillantes». Cuando finalmente la miró, sus ojos ya no contenían burla ni hostilidad, solo un profesionalismo severo. «Empezamos esta noche». Esa noche, la fábrica se transformó en un mundo completamente distinto para Rita. De día, un enjambre de trabajadores donde ella era un cuervo blanco, objeto de burlas y lástima. De noche, tras apagarse las luces y silenciarse las máquinas, se convirtió en su territorio oscuro, silencioso, lleno de sombras y secretos. Jacob la condujo por los fríos y oscuros talleres hasta un rincón olvidado de las instalaciones, un viejo almacén abandonado que ella desconocía. Retiró el candado oxidado de la puerta y entraron. Bajo una capa gruesa de polvo, yacía un pequeño taller descuidado. Máquinas antiguas pero sólidas, bancos llenos de herramientas. «Este solía ser el taller de mi padre», murmuró Jacob, encendiendo una luz tenue. El fallecido Kuznetsov le había permitido experimentar aquí con sus ideas, y tras su muerte, nadie había entrado. Ahora comenzaba el trabajo. Durante la semana siguiente, los días de Rita se difuminaron en un ciclo largo y agotador, interrumpido solo por breves siestas inquietas en la silla del director. Subsistía a base de café y sándwiches de la cantina de la fábrica. Perdió peso, se formaron círculos oscuros bajo sus ojos, pero por primera vez en meses se sentía viva. Jacob no la enseñaba, simplemente trabajaba, y ella le seguía. Limpiaba piezas oxidadas, le entregaba herramientas, registraba cifras dictadas por él. Bajo sus manos expertas y ásperas, los diseños del cuaderno de cuero cobraban vida. No solo seguía los planos, los discutía, maldecía al ingeniero fallecido. A veces lo elogiaba como genio, a veces lo llamaba loco, y ocasionalmente hacía ajustes sutiles tras largas reflexiones. Comprendía aquel lenguaje de líneas y números como si él mismo lo hubiera inventado. Trabajaron en completo silencio. No había amistad entre ellos, sino algo más fuerte. Un entendimiento tácito. Eran dos conspiradores, unidos por un único objetivo y un enemigo común. Durante el día, fingían apenas notarse. Rita en su oficina, Jacob en su reducido taller. Solo breves, casi imperceptibles asentimientos al cruzarse confirmaban que el trabajo nocturno continuaba. Stanislav la observaba. Ya no corría por la fábrica con ojos desorbitados, se sentaba en silencio, desconectada. Creía haberla quebrado, que había aceptado su destino como una mujer histérica esperando su caída. Ese silencio le convenía a la perfección, permitiéndole reforzar su poder y colocar a sus allegados en puestos estratégicos. En la quinta noche, todo estaba listo. Un pequeño crisol, ensamblado con piezas antiguas, zumbaba en un rincón del taller. Jacob, con gafas protectoras y gruesos guantes, mezclaba cuidadosamente polvos y virutas metálicas, cotejando fórmulas del cuaderno. Rita permanecía cerca, conteniendo la respiración. Llamas azules rugían en el horno. Finalmente, Jacob apagó el quemador. Una vez que el metal fundido se enfrió, utilizó unas pinzas especiales para extraer un pequeño lingote gris opaco del tamaño de un ladrillo y lo colocó sobre el yunque. A simple vista el metal parecía ordinario. «Veamos qué eres, Phoenix», murmuró Jacob. Primero probó su resistencia, golpeando el lingote con un pesado mazo. El sonido fue ensordecedor, pero el lingote permaneció intacto. Luego examinó su resistencia al calor con un soplete de acetileno. El metal se volvió rojo, luego blanco sin derretirse ni deformarse. Finalmente, lo sumergió en un frasco de ácido concentrado que habría disuelto el acero común en segundos. El lingote permaneció inalterable. Jacob se quitó las gafas, contemplando la creación con admiración severa, casi paternal. «Genio», respiró. Y lo era. Rita sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello era la victoria, su primera victoria real. Al día siguiente actuó con rapidez y decisión. No contactó a la empresa que se había retirado tras la demostración fallida. En su lugar, llamó a su competidor directo, un gran conglomerado de construcción de la capital, ávido por ingresar al mercado local. Habló directamente con el CEO, ofreciendo acceso exclusivo a una tecnología que aplastaría a sus competidores. Su voz era calmada, segura y firme. Programó la reunión para el día siguiente.
Esta vez, la demostración se realizó en el taller secreto. El CEO llegó en persona, un hombre sólido y perspicaz, acompañado por 2 ingenieros. Observaban el viejo equipo y a Rita con escepticismo. Pero cuando Jacob demostró las propiedades de la aleación, su duda se transformó en asombro y luego en entusiasmo. Rayaron el lingote, lo golpearon, intentaron taladrarlo. Tras una hora, el CEO apartó a Rita. ¿Cuánto por un contrato exclusivo de 5 años para este material?, preguntó con franqueza. La cifra que mencionó le quitó el aliento. Un solo contrato no solo cubría todas las deudas de la fábrica, sino que la elevaba a un nivel completamente nuevo. Aceptamos, dijo Rita, manteniendo firme la voz. Ese mismo día convocó una reunión de emergencia con los jefes de departamento en la sala de conferencias principal, la misma donde todo había comenzado. Quería que lo presenciaran y sobre todo que él lo viera. Todos estaban allí, con rostros mezcla de confusión y expectación. Stanislav llegó al final, calmado, pero sus ojos delataban tensión. No entendía lo que sucedía y no le agradaba. Junto a Rita estaban representantes de la empresa cliente con su abogado, listos para firmar el contrato. Rita se puso de pie y recorrió la sala con la mirada. Señores, los he reunido para compartir una noticia emocionante. Comenzó. Hoy firmamos el contrato más grande en la historia de nuestra fábrica. Holdings Troy Garant será nuestro socio exclusivo. Ese contrato no solo eliminaría todas las deudas, sino que permitiría una modernización integral de la fábrica. Un silencio grave se extendió por la sala. Todas las miradas se alternaban entre ella y Stanislav. Su rostro se congeló, la incredulidad marcada en cada línea. Rita había concretado por sí sola y a escondidas un acuerdo que él, el jefe de ventas, solo había soñado. Rita colocó el contrato frente a ella y tomó un bolígrafo. Ese era su triunfo. Había ganado. Y en ese instante, Stanislav se levantó. Una sonrisa venenosa y serpenteante se dibujó lentamente en su rostro. «Felicidades, Rita. ¡Qué éxito tan efímero!», dijo deliberadamente, saboreando cada palabra. Luego se dirigió al CEO de Troy Garant. «Pero antes de firmar estos papeles, caballeros, deben saber algo sobre la persona con la que están a punto de hacer negocios». Hizo una pausa, disfrutando la atención de la sala. «Deben saber que Rita no puede considerarse una socia confiable. No se le puede confiar. Después de todo, su propio padre, Pavel Kryukov, quien fuera director de esta misma fábrica, fue despedido de manera vergonzosa hace 30 años por malversar una fortuna de los fondos de la empresa». La mirada de Stanislav recorrió la sala, hasta fijarse en Rita. Una manzana siseó con deleite apenas contenido. No cae lejos del árbol. El CEO de Troy Garant se retiró instintivamente, apartando el contrato. Su expresión se endureció. «Impenetrable. Creo que necesitamos hacer una pausa y examinar esto más a fondo», dijo con tono gélido. El acuerdo se pospuso. Parte 7. La hija del ladrón. El bolígrafo cayó de sus manos, golpeando la mesa pulida. El contrato yacía frente a ella, tan cerca y sin embargo ahora completamente fuera de alcance. Las palabras de Stanislav golpearon sus oídos, su veneno recorriendo sus venas como un veneno en la sangre. Robo. Vergüenza. Padre, alzó la vista. El CEO y su comitiva se levantaban con rostros educados pero fríos como el hielo. No la miraban a ella, la atravesaban con la mirada. «Nos pondremos en contacto», dijo el abogado recogiendo sus papeles. Las palabras cayeron como un veredicto. Se marcharon. Todos los jefes de departamento, sus subordinados, mantuvieron la mirada baja, evitando su mirada. No se pronunció ni una palabra. Solo Stanislav permaneció, disfrutando del silencio, saboreando su devastación. Se acercó a ella cuando la sala quedó vacía. «Te lo dije, Rita», susurró al oído con palabras goteando odio helado. «Tu lugar está en la cocina». Se marchó, dejándola sola en la vasta y vacía sala de juntas. Su triunfo había durado exactamente 3 minutos, dejando únicamente ruinas y esa vieja, pegajosa vergüenza que había llevado toda su vida, vergüenza por un padre que apenas recordaba. La noticia se propagó por la fábrica como un incendio forestal, más rápido que los rumores de su supuesta locura, porque la historia era simple y fácil de digerir.
Una ladrona. La hija del ladrón. Todo de repente tenía sentido. Ahora todos entendían por qué había luchado por el poder. Era su sangre. Una línea familiar manchada. El cambio de actitud fue inmediato. Los trabajadores que empezaban a mostrar respeto tras el incidente de la prensa ahora la evitaban. Susurros la seguían por el taller, salpicados de risas burlonas ocasionales. Se había convertido en una marginada. Incluso Jacob Bilov, su único aliado, se mantenía a distancia. Se acercó a él en su reducido taller. Pero él, citando trabajo urgente, literalmente la hizo salir. Vio el conflicto en sus ojos. Era un hombre de principios antiguos, para quien el honor y la reputación no eran palabras vacías. Ahora estaba dividido entre confiar en los brillantes esquemas o condenar la deshonra de la historia familiar de Rita. Estaba completamente sola. El golpe final llegó de parte de Raisa Morozova, su suegra. Rita sabía que Stanislav la llamaría de inmediato, pero Raisa era más que una madre. Era el centro de la vida social del pequeño pueblo. Presidenta del Consejo de Mujeres, miembro de la Junta del Hospital Local, amiga cercana de la esposa del alcalde. Su palabra tenía autoridad, y había dictado su veredicto. Rita lo sintió esa noche, agotada, al entrar en la única tienda 24 horas para comprar agua y algo de comer. La tía Masha, la dueña que la conocía desde niña, fingió no verla, atendiendo a otros clientes. Dos mujeres en la fila hablaban en voz alta, sabiendo que Rita podía escuchar, comentando cómo algunas personas no tenían vergüenza de caminar por la tierra tras los actos de sus padres. Rita salió de la tienda con las manos vacías. La ciudad se había vuelto hostil. Cada mirada le parecía acusadora. Cada susurro una sentencia. Había sido marcada. La hija del ladrón. Esta marca dolía más, ardía más hondo y era más penetrante que la etiqueta de locura, porque no solo la señalaba a ella, sino que mancillaba la memoria de su padre. Regresó a su fría e incómoda oficina, el único lugar donde nadie podía verla. Se dejó caer en la silla y enterró el rostro entre las manos. Quiso gritar, pero el grito se quedó atrapado en su garganta. Había perdido. Stanislav no solo la había derrotado, la había aniquilado, arrastrando en el lodo tanto a ella como a su familia. Había desenterrado una tragedia antigua, casi olvidada, y la había convertido en arma. No sabía cuánto tiempo permaneció allí. ¿1 hora? ¿3? Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. «Vete, no estoy recibiendo a nadie», gritó sin levantar la cabeza. Pero la puerta se abrió silenciosamente. Rita alzó los ojos, manchados de lágrimas. Una anciana frágil y encorvada se encontraba en el umbral, con un abrigo oscuro y desgastado y un simple pañuelo en la cabeza. Rita no la reconoció de inmediato. No se habían visto en casi 5 años. «Mamá», susurró. Su madre, Antonina Pavlovna, entró lentamente apoyándose en un bastón. No había puesto un pie en la fábrica desde aquel día, 30 años atrás. Rita la observó como si contemplara un fantasma. Tras la muerte de su padre, su madre se había recluido en sí misma, mudándose a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, apenas hablando con nadie, ni siquiera con sus propias hijas. Sus escasas conversaciones telefónicas siempre habían sido breves y tensas. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rita. «Yo también escuché», dijo su madre con voz apagada, casi desvaída. Se acercó y se sentó en la silla de visitas, sus manos envejecidas descansando sobre el bastón. No miraba a Rita, sino a algún punto más allá de la pared. Un vecino había pasado, contándole lo que se decía en el pueblo. «Sobre ti, sobre Pavel», suspiró profundamente. «Prometí que guardaría silencio. Se lo prometí a él. Antes de morir, juré que me llevaría el secreto a la tumba. Pero no puedo. Ya no puedo seguir escuchando su nombre arrastrado por el barro. Y ahora también el tuyo». Rita la miró confundida. «Mamá, ¿de qué hablas?». Antonina Pavlovna finalmente volvió su rostro arrugado hacia ella. Sus ojos normalmente apagados ardían ahora con una intensidad extraña y febril. «Tu padre no robó ni un solo centavo», dijo con firmeza. «Fue el hombre más honesto que he conocido. Salvó esta fábrica y salvó a su mejor amigo». Rita se quedó congelada. «Nikolai Kuznetsov y tu padre, Pavel, no eran simplemente socios», continuó su madre, sumida en el pasado.
Eran como hermanos. Nikolai era el cerebro, un inventor genial, y tu padre las manos. Era el director, sabía trabajar con las personas, dirigir un negocio. Una vez, Kolya, perdido en sus cálculos, cometió un error terrible y catastrófico. Calculó mal el costo de un proyecto nuevo y la fábrica cayó en deudas tan profundas que amenazaban con la quiebra total. Cuando se descubrió, ya era demasiado tarde. Habría sido el fin de la fábrica, de los trabajadores y de Nikolai. Su reputación habría quedado destruida. Habría ido a prisión. Su madre hizo una pausa para tomar aire. Rita permaneció inmóvil, absorbiendo cada palabra. Entonces tu padre tomó una decisión. Esa tarde llegó a casa, pálido como una pared, y me dijo que asumiría toda la culpa. Organizó todo de manera que pareciera que él, como director, había malversado una enorme suma de dinero de las cuentas. Solo él sabía dónde encontrar la discrepancia en los registros. Falsificó documentos que apuntaban directamente a él. Lo hizo para salvar a su amigo de la cárcel y la desgracia, para salvar la fábrica del colapso. Se dejó despedir, se dejó marcar como ladrón. Sacrificó todo, su carrera, su reputación, su honor. Se convirtió en el salvador silencioso de esta fábrica maldita y a cambio, recibió la marca de ladrón de por vida. Su madre se marchó tan silenciosa como había aparecido, dejando a Rita sola en el ensordecedor silencio. Pero era un silencio diferente, no de derrota, sino de calma antes de la tormenta. Rita permaneció inmóvil, contemplando la ciudad desde la ventana. Toda su vida, su infancia, marcada por este secreto vergonzoso, se desplegaba ante ella con una luz nueva y deslumbrante. El padre que recordaba como un hombre callado, retraído y quebrantado era, en verdad, un héroe. Un héroe calumniado y olvidado. La vergüenza que la había asfixiado durante días se evaporó, reemplazada por una furia fría, aguda y resonante, como un alambre tenso. Ya no se trataba solo de salvar la fábrica, se trataba de restaurar el honor de su padre, de reivindicar su buen nombre. Pero, ¿cómo? Solo las palabras no bastaban. Nadie creería a una anciana que no había salido de su casa en 5 años. Se necesitaba prueba, documentos, papeles, registros que respaldaran su versión. Y esos documentos solo podían encontrarse en un lugar. A la mañana siguiente, Rita descendió al sótano del edificio administrativo donde se conservaban los archivos. Era un espacio vasto y opresivo, con techos bajos, repleto de interminables filas de estanterías metálicas. El aire estaba viciado, cargado de polvo y decadencia. Allí reposaba la historia de 50 años de la fábrica. Decenas de miles de carpetas, y en alguna de ellas estaba la que necesitaba. Comenzó su búsqueda. Era como buscar una aguja en un pajar. Localizó la sección con los documentos de hace 30 años, el año de la destitución de su padre. Carpeta tras carpeta polvorienta, sacándolas de los estantes, estornudando y tosiendo mientras revisaba archivos personales, órdenes, informes financieros. Buscaba cualquier inconsistencia, cualquier indicio del error de cálculo del que había hablado su madre. Su esfuerzo no pasó desapercibido. Corría la voz de que la directora loca se había encerrado en el polvoriento archivo, desatando una nueva ola de burlas. El primer día, Stanislav mismo bajó. No entró, simplemente se quedó en el umbral, brazos cruzados, observándola con compasión burlona. Buscando una excusa para el querido papi, gritó para que los empleados que pasaban lo oyeran. Rita, mejor deja a los muertos tranquilos. A veces la verdad es peor de lo que imaginamos. Cuídate. Otros gerentes miraban el archivo, sacudiendo la cabeza o sonriendo con desdén. Lo llamaban casa de brujas, un intento desesperado de una hija deshonrada por reescribir la historia. Pero a Rita ya no le importaba. Su burla ya no la hería. Alimentaba su determinación. Los días se fundieron en uno solo. Llegaba temprano al archivo y se marchaba tarde. Sus manos se ennegrecían de polvo, sus ojos se enrojecían de cansancio. Revisó cientos de carpetas. Encontró la orden de destitución de su padre, una nota burocrática seca que citaba mala conducta financiera que había causado pérdidas materiales significativas. Y luego halló el expediente completo, la carpeta gruesa que contenía los documentos falsificados que él mismo había elaborado.
Todo estaba impecable. Nadie podía refutarlo. La esperanza empezaba a flaquear. En la cuarta noche, cuando estaba a punto de rendirse, su atención se fijó en un viejo archivo oxidado, arrinconado en el rincón más oscuro del sótano. Parecía tan abandonado que nadie lo había abierto en décadas. Empujó el armario con el hombro, moviéndolo medio metro, revelando lo que ocultaba. Empotrada en la pared, a nivel del suelo, había una pequeña puerta metálica, una caja fuerte antigua, de estilo soviético, con cerradura combinada circular. El corazón de Rita latía tan fuerte que parecía resonar en todo el sótano. Esto era todo, la reserva oculta. Pero, ¿cómo abrirla? Observó la caja desde todos los ángulos. La cerradura parecía imposible de forzar. Intentó abrirla con un destornillador que había encontrado en un cajón. Inútil. Entonces notó pequeñas marcas casi invisibles en la manilla redonda, frente a ciertos números. 4 cifras estaban rayadas más profundamente que las demás. Evidentemente, quien la había usado antes había errado por prisa o por oscuridad, dejando un indicio. Era una oportunidad. Comenzó a probar combinaciones de esos 4 números, girando lentamente el dial rígido una y otra vez. 10 minutos 20. Un grueso libro contable con cubierta de calicó negro. Parecía mucho más reciente que cualquier otro registro archivado. Rita lo colocó sobre el escritorio bajo la luz tenue de la lámpara. Lo abrió en la primera página. No había título. Solo columnas, fecha, cantidad, firma. La primera anotación la paralizó. La fecha, 5 años atrás. La cantidad, enorme, 5 ceros. Y en la columna del beneficiario, una firma familiar ordenada, Morozov. Pasó las páginas febrilmente, mes tras mes, año tras año. Grandes sumas, decenas de miles de rubros de una sola vez, cada una firmada por él. Era un libro no oficial, secreto, que registraba préstamos personales que Stanislav había recibido del difunto socio, Kauznekov, el ingeniero genio que había inventado Phoenix. Rita se hundió en una silla. Sus piernas ya no la sostenían. La imagen que se dibujaba era monstruosa. Stanislav no solo había ocultado sus fracasos en la contabilidad de la fábrica. Durante años había estado en deuda con el antiguo propietario, debiéndole una fortuna. Deudor privado, intentaba robar la compañía a la propia familia que la poseía. Rita cerró de golpe el pesado libro contable, cuyo eco resonó en el vacío del sótano. No sentía cansancio, ni polvo, ni frío. Todo ardía dentro de ella. Esa era el arma de la que Kauznekov había hablado, pero ahora dirigida no contra la fábrica, sino directamente al corazón de Stanislav. No regresó a su oficina. Apagó la lámpara, dejando los archivos en penumbra. Deslizó de nuevo el gabinete oxidado en su lugar, ocultando la caja fuerte vacía, y salió del sótano con el libro negro abrazado contra su pecho. Sus piernas la llevaban solas. Sabía lo que debía hacer. Salió del recinto de la fábrica por la puerta principal. Un guardia somnoliento la observó sorprendido. La noche era fría y desierta. Rita alcanzó la calle más cercana y detuvo un taxi. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Gastó su propio dinero. Dio al conductor la dirección de Nikolai Kauznekov, encontrada en su viejo cuaderno, guardado en un cajón. El antiguo propietario no vivía en una mansión lujosa, como cabría esperar, sino en un barrio tranquilo, en una casa antigua pero sólida. Rita vaciló ante la puerta de cuero oscuro. Eran las 2 de la mañana, pero sabía que no podía esperar hasta la mañana. Pulsó el timbre. Silencio. Luego escuchó pasos detrás de la puerta, que se abrió. Nikolai Sergeyevich apareció en el umbral, con una bata vieja y gastada, somnoliento y sorprendido. «Margarita Pavlovna, ¿qué ocurre?», preguntó. «Necesito hablar con usted». «Es urgente», dijo Rita, y al ver la expresión de su rostro y el libro negro que sostenía, él se hizo a un lado en silencio y la dejó pasar. El apartamento reflejaba a su dueño. Muebles antiguos pero bien cuidados, estanterías hasta el techo, el medido tic-tac de un reloj alto en la esquina. Olía a cardamomo y a papel viejo. Rita dejó el libro sobre la mesa redonda cubierta con un mantel sin decir palabra. Kauznekov encendió la lámpara de escritorio, se puso las gafas y abrió el libro. No estaba sorprendido,
Examinó las páginas conocidas con una vasta y cansada tristeza. Giró varias hojas lentamente, escrutando las firmas, y luego cerró el libro. Sabía que lo encontrarías, dijo, retirándose las gafas con suavidad. Mi socio siempre decía, esconde las cosas o en el lugar más visible o en el más olvidado. Este era su archivo privado, ¿es cierto?, preguntó Rita, aunque ya conocía la respuesta. ¿Es todo cierto? Sí, asintió Kauznekov. Mi socio, que descanse en paz, era un ingeniero brillante pero terriblemente ingenuo. Confiaba en la gente. Vio potencial en el joven Stanislav, ambición, empuje, hambre. Quiso ayudarlo. Pensó que estaba formando a un sucesor. Comenzó a prestarle dinero, coche, apartamento, negocios. Creyó en las promesas de Stanislav, pero poco a poco se le cayeron las vendas de los ojos. Tras la fachada atractiva encontró podredumbre, codicia, amoralidad, crueldad. Stanislav no era un constructor. Era un parásito que despojaría la fábrica y la dejaría morir. Mi socio se dio cuenta de su terrible error demasiado tarde. La deuda se volvió astronómica, y Stanislav ya había clavado sus garras en la fábrica. Kauznekov se volvió hacia Rita. Sus ojos brillaban con arrepentimiento. Poco antes de morir, mi amigo me hizo prometer algo. Me dijo Kolya, haz lo que sea, pero no dejes que este hombre se apodere de mi planta. Destruirá todo por lo que vivimos. Así concebimos el testamento, nuestro último recurso. Finalmente, la imagen completa se armó en la mente de Rita. No había sido un peón al azar. Había sido elegida deliberadamente, una pieza colocada en un largo juego ajeno. Veo que no te rompiste, continuó Kauznekov, estudiándola. Vi lo que te hicieron, los rumores, la vergüenza, la historia sobre tu padre. Cualquiera habría huido. Pero tú te quedaste. Entraste en los archivos, estás luchando. Tu padre estaría orgulloso. Parecía haber tomado una decisión. Bien, si estás dispuesta a llegar hasta el final, te ayudaré no con consejos sino con acción. Salió un momento y regresó con una sola hoja de papel, doblada en cuartos, amarillenta por el tiempo. Un libro contable es prueba débil, dijo. Él podría alegar que las firmas fueron falsificadas, pero esto, le entregó la hoja. Es la letra de cambio original por la cantidad completa, firmada por él personalmente y notarizada. Esta es un arma. Con esto no solo puedes arruinarlo, puedes procesarlo por fraude a gran escala. Rita tomó el documento con manos temblorosas. Sintió su peso. No era un simple trozo de papel. Era el final de Stanislav, su carrera, reputación y libertad. El poder estaba en sus manos. Podía destruirlo como él había intentado destruirla a ella. Desdobló la nota. El texto notarial era preciso, sellado al final. La firma amplia y arrogante de su esposo. Había ganado. Pero entonces notó unas líneas al reverso, escritas con la misma letra fina y pulida que en el cuaderno de Phoenix del difunto ingeniero. Acercó la hoja a la luz y leyó. Esta deuda se considerará completamente saldada en el caso de que Morozov Stanislav Eduardovich asuma con éxito el cargo de director general de la planta de metales progresivos. Rita leyó la cláusula 2 veces. Una ola fría recorrió su columna vertebral. Comprendió de inmediato la diabólica astucia del plan de los antiguos propietarios. No era solo un pagaré. Era una trampa. Una elegante red que se cerraba sola. Su herencia no había sido solo una prueba. Era un lazo póstumo para su esposo. Cuanto más desesperadamente él buscara el poder, más fuerte se ajustaría el lazo. La silla de director había sido sembrada como salvavidas y detonador a la vez. Rita salió del apartamento de Kauznekov al amanecer. El papel amarillento en su bolso pesaba más que todos los lingotes de su fábrica. No fue a su oficina estrecha. Fue directamente a su antiguo apartamento. Sabía que él estaría allí, preparándose para el trabajo, arreglándose antes de ponerse de nuevo la máscara de gerente exitoso y seguro de sí mismo. Abrió la puerta con sus llaves. Él aún no había cambiado la cerradura. Stanislav salió del dormitorio atándose la corbata al vuelo. Se quedó paralizado al verla. La irritación cruzó su rostro. ¿Qué haces aquí? Pensé que lo dejé claro. Comenzó. Necesitamos hablar. Interrumpió ella, con voz firme y calmada.
Esa tranquilidad silenciosa lo desconcertó más que cualquier grito. Entró en la sala que le había robado y colocó el pagaré amarillento sobre la mesa de café brillante, justo encima de una revista con su foto en portada que había dejado ostentosamente a la vista. Él se acercó intrigado y fijó la vista en la firma al final del documento. Rita observó cómo el color se le escapaba del rostro. Su famosa sonrisa encantadora no desapareció, se derritió como cera. Confianza, insolencia, desprecio, todo se evaporó en un instante. Miraba su firma con terror primitivo, animal. La mirada de una bestia acorralada. ¿Dónde conseguiste esto?, resolló. No importa, respondió Rita. Lo importante es lo que puedo hacer con ello. Puedo ir al fiscal ahora mismo y, esta noche, estarás en prisión preventiva. Tu foto estará en todos los periódicos, solo que en otro contexto. Se hundió en un sillón temblando. Intentó servir agua de la jarra y falló. El vaso chocó contra la mesa. ¿Qué quieres?, preguntó con voz ronca. Rita no dijo nada. Dejó que el silencio actuara por ella. Él permaneció largo tiempo mirando al vacío, repasando opciones y sin encontrar ninguna. Ella lo tenía de su lado, al borde de la rendición. Está bien, dijo por fin. Su voz sonó extraña, tensa. Has ganado. Terminemos esta guerra. La miró suplicante. Hagamos una tregua. Seremos socios, 50-50. Admitiré públicamente que me equivoqué, diré que fue el estrés. Te ayudaré a reflotar la planta. La dirigiremos juntos, como marido y mujer. Seré tu mano derecha. Tú tendrás poder, yo tendré la oportunidad de arreglar las cosas. ¿Y tú? Olvida esta deuda. Quemaremos el papel juntos. Nadie lo sabrá. Rita, por todo lo que tuvimos. Rita lo miró, al hombre patético y asustado, y no sintió triunfo. Solo una fatiga infinita y helada. Estaba cansada del odio, de la lucha, de la soledad, de las noches en una oficina fría, de las miradas hostiles, de una guerra que había carbonizado la última cosa viva en su interior. Quizá tenía razón. Quizá era hora de detenerse. Dividir la victoria para no quedar sola entre las ruinas. Lo pensaré, respondió. Y en ese instante lo decía de verdad. No volvió a la fábrica. Alquiló un minúsculo estudio en las afueras de la ciudad. Un lugar donde por fin pudiera exhalar. Muebles viejos, tablas de suelo que crujían, la vista de una pared lisa y cercana. Era imperfecto, pero suyo. Un refugio. Una tarde, mientras tomaba té en la cocina, sonó el timbre. Rita se sobresaltó, no esperaba a nadie. En el umbral estaba su hermana menor, Lena, con una gran cesta tejida en las manos, perfumada de tartas caseras. Ritulia. Lena se lanzó sobre ella sin aliento. Casi no te encuentro. ¿Por qué no me dijiste que te habías mudado? Estaba tan preocupada. El gesto afectuoso desconcertó a Rita. Las hermanas nunca habían sido especialmente próximas. Lena siempre había permanecido a la sombra de lo que creía una hermana mayor más afortunada. Pasa, dijo Rita, haciéndose a un lado. Lena irrumpió en el pisito inspeccionándolo con ojo crítico. Dios mío, ¿cómo puedes vivir así? Traje algo de comer. Debes de estar famélica. Habloteó en la cocina, descargando recipientes y revoloteando como una gallina solícita. Rita la observó en silencio. ¿Bebieron té? Lena parloteó sobre trivialidades, el trabajo en la escuela, conocidos en común, antes de con naturalidad llevar la conversación a su verdadero propósito. Mira, Rita, me han llegado rumores, dijo bajando la voz. Dicen que Stas te ofreció una tregua. Rita asintió. Lena le tomó la mano. Su palma estaba fría e insistente. Por favor, Ritulia, acepta. Esta guerra os destruirá a los dos. Tú lo tacharás de fraude. Él te etiquetará como la hija del ladrón. Este pueblo es pequeño. Nunca limpiarás esa vergüenza. Vuestras reputaciones quedarán arruinadas para siempre. Miró a Rita con una ternura tan sincera que le hizo temblar el pecho. Se portó mal, murmuró Rita. Lo sé. Pero sigue siendo tu marido. ¿No sería mejor una victoria compartida que la ruina total? Podríais dirigir la planta juntos. Es un hombre capaz, pase lo que pase. Y tú mereces paz. Piénsalo. Lo digo porque te quiero. No quiero verte destruirte. Las palabras de Lena envolvieron a Rita como un ungüento. Decía lo que Rita necesitaba oír, que la guerra podía acabar, que el compromiso era posible, que no estaba completamente sola. Por un instante algo frágil en Rita quiso creer.
Lena se levantó. ¿Dónde está tu baño?, preguntó. Al final del pasillo, respondió Rita. Lena dejó el bolso y el móvil sobre la mesa y se fue. Rita miró su taza de té enfriándose. Quizá Lena tenía razón. ¿Era ese el camino de salida? Entonces el teléfono sobre la mesa se iluminó sin sonido. La pantalla mostró un avance de mensaje. Una línea de Stas: "She's hooked. Keep her busy. Lawyers are finishing new papers. I'll have 70% control". La pantalla se apagó tan rápido como se había encendido, sumiendo la cocina en la penumbra. Pero las palabras, blancas y venenosas, se imprimieron en la retina de Rita y se clavaron en su mente. En el pasillo se oyó el clic de la cerradura del baño. Se acercaron pasos. Rita no se movió. En los pocos segundos que Lena tardó en cruzar el corredor, algo en Rita murió. La última creencia quebradiza y naif de que tenía siquiera a una persona de verdad en el mundo. No había nadie. Un vacío arrasado lo sustituyó todo. Cuando Lena regresó, sonriente y solícita, Rita alzó los ojos lentamente y la vio por primera vez como realmente era. No la hermanita que había protegido, sino una mujer fría y codiciosa. Una traidora. ¿Y has pensado en mis palabras?, preguntó Lena, sentándose. Rita sostuvo la mirada, dejando que el silencio se prolongara hasta que en el rostro de Lena se asomó la primera chispa de inquietud. Entonces Rita sonrió, pequeña, exhausta, y dijo con voz quebrada pero convincente: «Tienes razón. Tienes toda la razón, Lenochka. Estoy tan cansada de esta guerra. Ya no puedo más. ¿De qué sirve la victoria si me quedo sola?». En los ojos de Lena brilló un triunfo diminuto que enseguida se disimuló con compasión. «Esa es mi chica», murmuró, tomando la mano de Rita. El contacto se sintió como la caricia de una serpiente. Lena dejó las tartas sobre la mesa. De repente parecieron envenenadas. Rita no las tocó. Pasó la noche en vela y en ese silencio se forjó un plan, frío, implacable, quirúrgico. El dolor en su pecho cristalizó en hielo. Ya no sentía nada salvo vacío y una calma extraña y aterradora. A la mañana siguiente llamó a Stanislav. «Acepto», dijo, seca, sin preámbulo. Un latido de silencio, y luego su voz exultante y condescendiente. «Sabía que volverías a tus sentidos, Rita. La decisión más sabia que tomarás. No te arrepentirás. Sociedad 50-50, como propusiste», aclaró ella. Por supuesto, tal como acordamos», se apresuró a asegurar él. La nota falsa en su voz le dibujó una sonrisa interior. «Entonces esperaré el borrador del acuerdo de tus abogados hoy», dijo ella. «En realidad, tengo una idea mejor», se entusiasmó él, embriagado por el triunfo. «No podemos firmar en secreto, sería aburrido. Hay que hacerlo bonito. Mostraremos a todo el pueblo, a toda la fábrica, que los Morozov han vuelto a unirse. Haremos una ceremonia pública. Invitaremos a la prensa, a todos. Haré un discurso sobre la reconciliación y el brillante futuro de la planta. Será nuestro triunfo compartido». Su orgullo rezumaba malicia. No quería solo la victoria, sino el espectáculo de su humillación convertido en su apoteosis. «De acuerdo», respondió ella tras una pausa calculada, fingiendo vacilación. «Públicamente sí, pero pongo una condición». «Pide lo que quieras, querida», dijo magnánimo. «Quiero un proyector nuevo y una pantalla en la sala de juntas. Prepararé una pequeña presentación para celebrar nuestro nuevo comienzo. Unas viejas fotografías, algo emotivo». Su risa satisfecha crujió a través del teléfono. «Previsible sentimental», pensó Rita. «Brillante idea. Considerado, me encargaré de que tengas el mejor equipo». Se sentía ciegamente seguro de su victoria, ya montando el escenario de su propia ejecución. Los días siguientes fueron una fiebre de preparativos para la pantomima. Stanislav paseaba por la planta como un emperador, dictando órdenes. Lena llamaba a diario, parloteando sobre qué vestido llevar, entusiasmada hasta el vómito por la reconciliación. Rita desempeñó su papel callada, sumisa, derrotada. Asistió a reuniones con sus abogados, fingiendo estudiar cláusulas contractuales que sabía que eran mera formalidad. Esperó. La noche antes de la ceremonia, se sentó sola en su despacho de directora. Todo estaba listo. La trampa estaba tendida. Sin embargo, faltaba algo. El pagaré era una carta poderosa, pero Stanislav podría intentar escaparse.
alegar falsificación, desacreditar el documento, necesitaba algo irrefutable, algo que lo destruyera ante todos. Alguien llamó suavemente a la puerta. Rita alzó la vista. En el umbral estaba Yakov Belov, cansado y enfadado. Desde que estás, anunció la pronta reconciliación, Yakov había evitado a Rita todavía más de lo habitual. En sus ojos había desprecio. Al parecer, había decidido que ella se había rendido, vendiéndolos a él y al secreto que compartían por una mísera apariencia de paz. Entró sin ruido, cerró la puerta detrás de él y se acercó al escritorio. «He oído que mañana montáis un circo con la firma», dijo en voz baja, sin mirarla. «Sí», contestó Rita con brevedad. «Así que todo lo que trabajamos de noche, todo, fue para nada. ¿Se lo vas a entregar?» Su voz estaba cargada de resentimiento amargo. Rita calló. Él exhaló, un suspiro que parecía arrastrar todo su desencanto con el mundo. Metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta de trabajo. «No sé qué planeas», dijo, aún sin mirarla. «Y en verdad no quiero saberlo. Pero si vas realmente a pelear, esto podría servirte». Depositó sobre el escritorio una pequeña memoria USB negra. Hace un mes, Stanislav Eduardovich había ordenado la instalación de nuevas cámaras de vigilancia por toda la fábrica, supuestamente para controlar la disciplina. «Para espiar a los trabajadores», comentó Yakov con una mueca torcida. Había sido tan astuto que olvidó que ya estaban operativas esa noche, grabando en modo de prueba, incluyendo el taller tercero. Por fin la miró a los ojos. Su mirada era densa como de plomo. «Está todo grabado. Rita Pavlovna, con perfecta calidad. Cómo su esposo esconde su reloj en la caja de la prensa y cómo su hermana vigila en la puerta, señalándole que no hay nadie alrededor». Yakov Belov se marchó, dejando la pequeña memoria USB negra sobre el escritorio. Pesaba más que toda su herencia junta. No era solo una grabación, era un veredicto. Ella la tomó, plástico frío. En su interior permanecía la verdad final e indiscutible. La insertó en su portátil. Tenía que verlo con sus propios ojos. La pantalla cobró vida, mostrando una imagen nítida y despiadada. El taller tercero. La prensa. Apareció Stanislav, mirando alrededor como un ladrón. Se quita el reloj y lo introduce con fuerza dentro del mecanismo de la caja de cambios. Y allí, en la puerta, surgió Elena, su propia hermana, haciendo la señal. Todo despejado. Todo perfectamente orquestado. Rita observó sin emoción. El hielo en su pecho se había compactado tanto que nada podría derretirlo. Cerró el portátil. Estaba lista. Al día siguiente, la sala de juntas se llenó hasta el último asiento. La fábrica no había visto jamás tanto revuelo. A lo largo de las paredes, operarios liberados de su turno se apostaban para presenciar el acto. Todos los jefes de departamento ocuparon la mesa principal, esforzándose por mantener una compostura digna. Contra la pared del fondo, periodistas de todos los periódicos locales e incluso de la televisión municipal se apiñaban, haciendo clic a sus cámaras en espera. En primera fila, en un lugar de honor, se sentaba Raisa Morozova. Lucía su mejor sombrero y un collar de perlas. Su rostro irradiaba orgullo y felicidad. Su hijo, El Salvador, el líder sensato, el esposo magnánimo, devolvía a su mujer al seno familiar, asumiendo el control del futuro compartido. Ella saludaba con cortesía a conocidos, aceptando las felicitaciones. A su lado, modesta y con la mirada baja, pero resplandeciente desde dentro, estaba Elena, presente como pariente más cercana, apoyando a su hermana en un momento difícil y supuestamente alegre. Rita se sentó frente a su marido en la mesa. Iba vestida con un sobrio vestido oscuro, sin aderezos. Estaba extremadamente serena. Su compostura inquietaba a algunos, que la confundían con sumisión, una rendición absoluta y sin fisuras. Stanislav era la estrella del espectáculo. Con su mejor traje y afeitado impecable, derrochaba confianza y éxito. Se puso en pie cuando el salón guardó silencio. Habló largamente, con elocuencia, sobre la familia como el valor supremo. Habló del perdón, de la falibilidad humana y del poder de la familia para aceptar y redimir. Habló del futuro luminoso que él y Rita edificarían juntos, mano a mano, uniendo su experiencia a la nueva visión de ella. Mi esposa Rita ha soportado grandes pruebas,
dijo, volviéndose hacia ella con una ternura fingida que crispó su mandíbula. Y yo, como marido, he fallado en no apoyarla a tiempo. Pero hoy pasamos página. Dejamos atrás los agravios. Hoy somos un solo equipo, una sola familia que conducirá la fábrica a nuevas cotas. Se desató un aplauso. Raiza se secó los ojos con un pañuelo de encaje. Los periodistas se removieron. Los flashes chispeaban como campos de metralla, captando el horror y la confusión que se dibujaban en los rostros. Stanislav sonrió y tomó asiento. Extendió sobre la mesa un grueso fajo de documentos, su acuerdo de paz, y lo empujó solemne hacia ella. «Firma, querida», dijo en voz baja, aunque en sus ojos brillaba un destello de triunfo acerado. Rita alzó el bolígrafo. Todas las miradas se dirigieron a ella. Su mano quedó suspendida sobre el papel. Lentamente levantó la vista, recorriendo la sala. Raiza, radiante de orgullo. Lena, expectante y nerviosa. Stanislav, con su sonrisa victoriosa. «Antes de firmar», dijo, y su voz, serena, cortó el murmullo. «He preparado un breve vídeo para honrar el camino que nos ha traído hasta aquí». Stanislav esbozó una sonrisa condescendiente, apenas un movimiento. Esperaba un sentimental montaje de fotos de boda con música melancólica. Rita pulsó un botón del pequeño mando frente a ella. La sala se apagó. La inmensa pantalla nueva, instalada a su petición, cobró vida. Pero en lugar de fotografías, la pantalla mostró el taller tercero, oscuro y cavernoso con una calidad de alta definición implacable. En una esquina se leía la fecha y la hora de aquella noche fatídica. La cámara de vigilancia, imparcial y fría, enfocaba la enorme prensa. Un murmullo de confusión recorrió la sala. Entonces Stanislav apareció en el encuadre. Hubo jadeos. El héroe miró alrededor como un delincuente, se quitó el reloj de oro y lo introdujo a la fuerza dentro de la caja de cambios. La sala quedó petrificada. Cientos de respiraciones se contuvieron en un choque suspendido. Pero no fue todo. Una segunda cámara, ubicada en la puerta, reveló el rostro de Lena. Esa expresión antaño dulce y atenta. Ella miró a su alrededor y luego señaló con claridad a Stanislav. El camino estaba libre. Un jadeo colectivo, un exhalar bajo y tembloroso barrió la sala. Los flashes estallaron como una ráfaga. Los rostros se torcieron entre horror y descreimiento. El video se congeló en el último fotograma. Lena sonriendo mientras daba la señal. Pero ya nadie miraba la pantalla. Todas las miradas se clavaban en ellos, los protagonistas de aquel tórrido drama. Las luces volvieron de repente, y el brusco paso de la oscuridad a la claridad volvió la escena casi surrealista, como una pesadilla. El silencio explotó, no en gritos, sino en un rugido bajo y amenazador de cientos de almas traicionadas. Los obreros de la parte posterior se levantaron de un salto, vociferando. Los periodistas avanzaron en bloque, convirtiendo el frente de la mesa principal en un caos de cámaras, micrófonos y destellos. Rita permaneció inmóvil, con la mirada fija al frente. No miró a Stanislav, pero sintió su vista se había clavado en un punto de la pared. El rostro que instantes antes irradiaba orgullo se había transformado en una máscara gris e inmóvil. El collar de perlas temblaba. No fueron sus manos ni sus labios, sino todo su cuerpo el que se estremeció, no por miedo sino por la humillación social completa e irreversible. Ante toda la ciudad, sobre cuya corteza social ella se había sentido reina no coronada, su mundo se desmoronó. Los flashes golpeaban su rostro, pero ella parecía ajena. Stanislav, por un instante, quedó congelado. Rita vio pasar por su rostro miles de cálculos, negar, justificar, culpar de la edición. Pero vio también las caras de la gente. Vio sus ojos llenos de desprecio y de furia. Oyó el zumbido bajo y amenazador de la multitud y comprendió que todo había terminado. La trampa había cerrado, y en ese instante él se rompió. Algo dentro de él, un último fusible, se había fundido. Toda su falsedad, su brillo, su sonrisa encantadora, todo cayó como pan de hojalata. Solo quedó la rabia animal, sin disfraz. Saltó al improvisado estrado, apartando a empujones a un reportero atónito y agarrando el micrófono. Silencio. Rugió, y su voz amplificada golpeó los oídos como un puñetazo, silenciando momentáneamente el salón. Allí, jadeante, la cara enrojecida y los ojos desorbitados,
Dejó de ser un directivo fracasado para convertirse en una bestia acorralada y enloquecida. Sí, fui yo, gritó al micrófono, la voz quebrándose en un alarido. ¿Y saben qué? No me arrepiento de nada. Ni una gota. El público estalló, pero él lo superó con su alarido. Era necesario. Necesario para detenerla, señaló a Rita, que, imperturbable, seguía sentada. Esa incompetente, esa loca. La hija de un ladrón. Queríais darle la fábrica a ella. A ella. La habría arruinado en un mes. Yo salvé esta fábrica. La salvé de ella. Paseó por el escenario como un poseído, enredándose entre cables palabras incoherentes que rezumaban veneno. Afirmó que Rita no sabía nada de metalurgia, que su lugar estaba junto a la estufa, que mancillaba su nombre. Desató toda la furia que había fermentado en él aquellas semanas. Los periodistas lo grababan, registrando cada instante de su surrealista, nocturna y monstruosa descomposición. Fue el espectáculo más extraordinario que jamás habían presenciado. Rita lo observó. No sintió ni miedo ni satisfacción, solo un frío vacío que lo consumía. Comprendió que él estaba a punto de cometer su último y fatal error. Y así fue. En el frenesí de su monólogo, volvió, de nuevo, a su padre. Su última línea de defensa, la única acusación que aún creyó que podría funcionar. ¿No me creen?, bramó en el micrófono, dirigiéndose a la multitud atónita y silenciosa. ¿Creen que inventé todo esto? ¿Que su padre era un ladrón? ¿Quieren pruebas? Se las daré. Arrojó el micrófono al suelo, donde se deslizó de lado con un estrépito metálico. El archivo real, la prueba del desfalco, sigue allí, en el archivo. Todos estos años, yo lo vi con mis propios ojos. Y ahora se lo mostraré a todos ustedes. Con esas palabras, saltó del escenario dispersando a los periodistas atónitos y corrió hacia la salida del salón. Avanzaba como un hombre poseído, sin prestar atención a los obstáculos. Tras él, un grupo de reporteros lo seguía. Cámaras alzadas como lanzas, y detrás de ellos, los empleados más curiosos se precipitaban, ansiosos de presenciar el acto final de aquella tragedia. Avanzaron por los pasillos del edificio administrativo, una carrera frenética liderada por un dirigente desquiciado. Directos al sótano polvoriento, el retumbar de decenas de botas sobre los pasillos desnudos resonaba como estampida de animales rabiosos. Al frente, codos volando, estaba Stanislav. Su chaqueta cara se abría al vuelo. La corbata resbalaba hacia un lado. Su rostro estaba deformado por un gesto de ira desquiciada y concentrada. No corría, volaba, guiado por su último instinto desesperado, la autodestrucción. Tras él, los periodistas jadeaban, tropezaban, transformados en una manada de cazadores que percibía la sangre. Sus cámaras oscilaban, los micrófonos se lanzaban como lanzas, gritando preguntas que no serían respondidas, componiendo la banda sonora caótica y ensordecedora de aquel sprint febril. Detrás de ellos, los empleados más curiosos se abrían paso, decididos a no perderse el desenlace de aquella extraordinaria representación. Rita caminaba al final, no corría. Sus pasos eran firmes y decididos, y en medio del caos, su calma resultaba aterradora. Era la única espectadora que sabía exactamente cómo terminaría el acto final. No tenía prisa. Sabía que la conclusión vendría a ella. Descendieron una empinada escalera de hormigón hacia el sótano. El aire era frío y húmedo. Olía a moho y papel antiguo. Stanislav, sin aminorar la marcha, se precipitó hacia la enorme puerta de hierro del archivo. Estaba asegurada con un candado antiguo. Al no encontrar la llave, no esperó. Retrocedió y pateó la puerta con un rugido salvaje. El estruendo resonó con violencia. La madera centenaria crujió, pero resistió. Volvió a patear. Y otra vez. En el tercer golpe, las bisagras cedieron y la puerta se abrió de golpe, chocando contra la pared y levantando una nube de polvo centenario. Stanislav irrumpió en la oscuridad del archivo. Los reporteros lo siguieron, empujándose entre sí, luces de cámaras cortando la penumbra, revelando estanterías infinitas bajo el bajo techo, pilas de carpetas y telarañas en los rincones. Él sabía exactamente a dónde ir. Había estado allí años atrás, al inicio de su ascenso. Había descubierto ese expediente por curiosidad y luego comprendió que era un tesoro.
Una palanca perfecta para manipular a Rita si algún día se atrevía a imponerse. Había guardado ese escándalo como un as bajo la manga durante todos esos años. Y ahora había llegado el momento de jugarlo. Avanzó con confianza hacia la sección del archivo, donde Rita había pasado incontables noches sin dormir. Los periodistas apenas podían seguirle el paso. Se detuvo frente a una de las estanterías y estiró el cuello. «Miren», gritó a las cámaras. «Miren todos, la historia no miente. Aquí está». Saltó y arrancó la carpeta gruesa del estante más alto y polvoriento. Gris por la antigüedad, con bordes amarillentos y deshilachados. En la cubierta, escrito con la caligrafía de un antiguo archivero, se leía «Expediente personal Kryukov, Pavel Ignatievich», soplando el polvo que giró en la luz de las cámaras. Una expresión de triunfo maníaco se dibujó en su rostro. Giró hacia la multitud, sosteniendo la carpeta en alto como un cazador exhibiendo su presa. «Aquí está la verdad», gruñó. «Ahora todos verán. Verán de quién es hija la que intentó controlarlos». Se abrió paso hasta la solitaria mesa en medio del archivo, la misma donde Rita se había sentado. Los periodistas se amontonaron a su alrededor. En el silencio que siguió, solo se oía la respiración pesada de Stanislav y el zumbido de las cámaras. Golpeó la carpeta contra la mesa con toda su fuerza. Un golpe sordo, pesado, resonó y levantó otra nube de polvo. «Léanlo», bramó. «Lean y vean por ustedes mismos». No desató las cintas cuidadosamente. Con un rugido primal, arrancó la carpeta por la mitad con sus manos. Hundió la mano en el interior para extraer el grueso montón de documentos, órdenes, informes y pruebas, pero no encontró más que vacío. Por un momento se quedó congelado, desconcertado. Sacudió los restos sobre la mesa, pero casi no había nada. La carpeta estaba casi vacía. No había informes de malversación, ni órdenes de despido, ni facturas falsas que recordaba tan bien. De la cartulina desgarrada al polvoriento escritorio, halló lentamente una sola hoja de papel, doblada en 4, amarillenta por la edad. Quedó justo bajo las lentes de una docena de cámaras. Stanislav la miró, su mente negándose a comprender lo ocurrido. No era la carpeta, ni su contenido. Tomó la hoja. Era una carta mecanografiada en el membrete oficial de la fábrica, fechada 30 años atrás. En la parte inferior, la firma del difunto fundador estampada con el sello azul de un notario. Uno de los periodistas, el más rápido, arrebató la carta de sus temblorosas manos. La sostuvo frente a las luces de las cámaras y comenzó a leer alto y claro, para que todos oyeran. A todos los que corresponda, yo, fundador y copropietario de Progressive Metals, en pleno uso de mis facultades y memoria firme, considero mi deber atestiguar la siguiente verdad. Este año, debido a mi propia catástrofe de cálculo en ingeniería, nuestra empresa estuvo al borde de la quiebra total. La responsabilidad de esta negligencia, que podría haber costado cientos de empleos y traído desgracia personal e incluso prisión sobre mí, recae exclusivamente en mí. Stanislav se congeló, como alcanzado por un rayo. Miró al periodista pero no lo vio. Escuchó las palabras, pero no pudo comprender su significado. Mi amigo, socio y hermano, el director de la fábrica Pavel Ignatievich Kryukov, continuó el reportero, con voz impregnada de asombro. No participando en este error, realizó un acto de supremo sacrificio para salvarme de la prisión. Y de la ruina inevitable, asumió voluntariamente toda la culpa sobre sí mismo. Fabricó personalmente documentos que sugerían una malversación ficticia para ocultar la verdadera causa de nuestras pérdidas financieras. Sacrificó su reputación, su carrera y su buen nombre para salvar la empresa de nuestras vidas. El silencio en el archivo era absoluto. Se podía escuchar el crujido de las tablas bajo los pies de Rita mientras entraba y se detenía en la puerta. Confío esta carta a mi último amigo fiel, Nikolai Kuznetsov, concluyó el periodista, con la voz temblorosa. Y le imploro, si alguna vez llega el momento en que la verdad deba emerger para restaurar la justicia, que use esta carta. Que todos sepan que Pavel Kryukov no fue un ladrón, sino un héroe, el salvador de esta fábrica. El periodista bajó la carta. Todas las cámaras, al unísono, enfocaron el rostro paralizado de Stanislav. En ese instante, Rita comprendió. No había encontrado la carpeta vacía por casualidad.
Nikolai Kuznetsov, honrando el último deseo de su amigo, había acudido años atrás al archivo, retirado las acusaciones falsas y colocado allí la única verdad duradera, esperando el momento en que el difamador más feroz, con sus propias manos, la sacara a la luz. El sótano polvoriento y tenuemente iluminado cayó en un absoluto y ensordecedor silencio. En algún lugar, el agua goteaba por las tuberías. Decenas contuvieron la respiración. Todas las miradas, todas las lentes, estaban fijas en un hombre. Stanislav permanecía inmóvil, rodeado de gente y cámaras, pero completamente solo. Todavía aferraba los restos rasgados de la carpeta de cartón. Su rostro, antes torcido por la ira y el triunfo, se había vuelto inexpresivo, totalmente inexpresivo. Todas las máscaras y emociones habían caído. Solo quedaba la cáscara. Miró la carta que el periodista había devuelto a la mesa. Su mente se negaba a procesar lo que veía. No había sido expuesto solo como saboteador, ni simplemente como mentiroso. Había sido desenmascarado como difamador, quien había mancillado el nombre de un héroe. Un hombre que había salvado todo lo que Stanislav había buscado desesperadamente reclamar. Su ruina era completa, absoluta e indiscutible. Los flashes de las cámaras lo golpeaban sin cesar. Los obturadores sonaban en el silencio como ramas secas quebrándose en el fuego, iluminando su rostro vacío, su traje caro reducido a harapos, sus manos temblorosas. Aún así, no reaccionó. Permaneció como estatua en medio de la tormenta. Luego, lentamente como rompehielos abriendo aguas congeladas, emergió Raisa Morozova de entre la multitud. Caminó entre las filas de periodistas, quienes se apartaron en silencio, hasta colocarse casi frente a su hijo. No lloró ni gritó. Su rostro era de piedra. Lo fijó con una mirada larga, fría y despreciativa. La mirada que se dirige a algo extraño y repugnante. Sin decir palabra, se volvió y se dirigió hacia la salida. Lentamente, con la espalda erguida y la vista al frente. Lo pasó sin tocarlo, renunciando a él públicamente en silencio. Fue mucho más aterrador que cualquier maldición. Era ejecución social. Cuando la puerta del archivo se cerró tras ella, Stanislav emitió un sonido bajo y extraño. Ni un grito, ni un lamento, sino un silbido burbujeante. Se desplomó en el suelo entre los papeles rasgados, sujetándose la cabeza con las manos, los hombros temblando en sollozos silenciosos. Quedó solo con su vergüenza, bajo el cegador resplandor de las cámaras inclementes. Entonces Rita dio un paso al frente. Avanzó entre la multitud, que se abrió ante ella como lo había hecho con Raisa, aunque ahora sus miradas reflejaban otra cosa: asombro, arrepentimiento y los primeros destellos de respeto. Se acercó a la mesa, tomó la carta y la dobló con cuidado. No dirigió una sola mirada a su esposo, derrumbado en el suelo. Para ella, él ya no existía. Se volvió hacia los periodistas y empleados de la fábrica reunidos en la puerta. Su voz era serena, firme y cargada de autoridad. «Ahora conocen la verdad», dijo. «Mi padre, Pavel Kryukov, no fue un ladrón. Fue un hombre honesto que sacrificó su nombre para salvar esta fábrica y a todos los que trabajaban aquí. Nos dejó un legado mucho más valioso que máquinas o talleres. Nos dejó un ejemplo de integridad y honor. Este legado había sido olvidado y descuidado, y yo me propongo restaurarlo». Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a la multitud. Todos escuchaban con un respeto silencioso. «A partir de hoy, comenzamos un nuevo capítulo en la historia de Progressive Metals. Lanzamos una aleación única, un proyecto concebido por el difunto socio de mi padre, un ingeniero brillante y su amigo más cercano. Este proyecto devolverá a nuestra fábrica su antiguo esplendor y la colocará a la vanguardia de la industria. Por la presente anuncio oficialmente el lanzamiento del proyecto Fénix y lo dedico a la memoria querida de mi padre, Pavel Kryukov, héroe de esta fábrica». Sin pronunciar más palabras, se volvió y caminó hacia la salida. La multitud se abrió en silencio, formando un pasillo viviente. Avanzó por él, subiendo las escaleras de regreso al edificio administrativo. La gente desviaba la mirada, algunos asentían en señal de reconocimiento, otros simplemente observaban, asombrados. Vio a Yakov Bilov entre la multitud, apoyado contra la pared,
Al pasar junto a él, este le hizo un breve gesto de asentimiento. En ese único movimiento estaba todo: reconocimiento, respeto y una promesa de lealtad. Rita entró en la sala de juntas, ahora vacía. Papeles dispersos cubrían la mesa principal, el lamentable contrato del 70%, bolígrafos y vasos vacíos. La silla de Elena, derribada, yacía en el suelo. El aire todavía conservaba el perfume de Raiza y el temor residual de Stanislav. Rita cruzó la sala y se acercó a la silla central, al frente de la mesa, el asiento que le pertenecía por derecho. No se sentó, simplemente permaneció de pie detrás de él, apoyando las manos sobre la madera lisa y fría del respaldo. Observó la larga mesa, las sillas vacías, la ciudad extendida más allá de los ventanales. Estaba sola, pero por primera vez en su vida no se sintió desamparada. Ya no era víctima. Ya no era esposa, hija ni hermana. Era Rita, Margarita Pavlovna Kryukova, dueña de su propio destino y legítima propietaria de esta fábrica. La guerra había terminado. El trabajo apenas comenzaba. Y así concluía la historia de Margarita. Una historia de traición, humillación y de la increíble fortaleza del espíritu que puede despertar en las personas más calladas cuando se sienten acorraladas. Hemos recorrido este arduo camino junto a ella. De ser una mujer que temía incluso mirar a su esposo, a convertirse en la dueña de una vasta fábrica que no solo preservó el legado del trabajo de toda una vida de su padre, sino que también restauró su honor. Y ahora, con todo concluido, quiero preguntarles, ¿creen que Rita actuó correctamente? Fue demasiado dura al final. No solo expuso a Stanislav, lo destruyó públicamente, sin piedad, sin dejarle ninguna oportunidad. ¿Podría haber actuado de otra manera? ¿Podría haberlo perdonado cuando, roto y temeroso, le ofreció la paz? ¿O después de todo lo que hizo, el perdón era simplemente imposible? ¿Y su hermana Elena? ¿Qué motivó sus acciones? ¿Fue simple envidia o algo más profundo? ¿Merecía semejante humillación pública? Son preguntas complejas, sin respuestas sencillas. La vida rara vez lo es. A veces, para protegerse a uno mismo y lo que se ama, hay que volverse implacablemente firme, incluso si va en contra de nuestra naturaleza. Me interesa sinceramente conocer sus opiniones sobre todo esto. ¿Cómo los dejó esta historia? ¿Tienen preguntas o desean saber más sobre el destino de estos personajes? Compartan sus reflexiones en los comentarios, siempre los leo con gran interés. Si esta historia les conmovió, denle me gusta al video. Es la mayor muestra de gratitud que pueden ofrecernos. Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuras historias igualmente cautivadoras. Su opinión importa, no duden en compartirla en los comentarios. Al final de este video, aparecerá una pequeña ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella. Encontrarán algunas de nuestras otras historias más apasionantes.